Doctor Guevara, muy buenas noches. Saludos de Ecuador a todos los docentes de la prestigiosa Universidad Pontificia Universidad Católica del Perú. Aprovecho también la oportunidad para pedir disculpas por no haber estado presente en su clase virtualmente. Tuve un problema de fuerza mayor y a la vez solidarizarme con el pueblo peruano, con nuestros hermanos peruanos por el terrible fenómeno natural que están soportando. Y sepan ustedes que desde Ecuador nosotros también estamos acompañándolos a ustedes en este momento difícil. Doctor, bueno, usted sabe mi tema doctoral, el plan de tesis, yo lo presenté con el título Los derechos de la naturaleza, fundamentos, teoría constitucional y exigibilidad jurisdiccional en el Ecuador. Como usted conoce, en el año 2008 se promulgó la Constitución del Ecuador y en esta se incorpora un nuevo paradigma constitucional que trastoca toda la teoría del derecho, ¿no? Porque se integra un nuevo sujeto del derecho que es la naturaleza. Eso lo encontramos en el artículo 71 de nuestra Constitución, que rápidamente lo voy a leer como una especie de introducción. Dice artículo capítulo 7, Derechos de la Naturaleza, artículo 71. La naturaleza o Pachamama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza, ¿no? Para aplicar e interpretar estos derechos se observarán los principios establecidos en la Constitución en lo que procede. Cuando dice que para poder aplicar e interpretar estos derechos se observarán los principios establecidos en la Constitución, tenemos que remontarnos al artículo 11, donde dice el ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios. Y la parte fundamental es que estos principios dicen que todos los derechos constitucionales son plenamente justiciables. No podrá alegarse la falta de norma jurídica para justificar su violación o desconocimiento, para reconocer la acción para esos hechos, ni para negar su reconocimiento. Y que no será necesario que existan normas secundarias para poder ejercer ningún derecho humano y menos aún ningún derecho constitucional. Entonces ahí nace el primer problema. En mi estudio, en mi análisis, pude observar de que tenemos un problema que es que hasta la actualidad no existe una sincronía, no existe una relación directa entre la norma constitucional y el andamiaje jurisdiccional nacional. En el sistema jurídico no existe esa relación. La Constitución nuestra fue aprobada en el año 2008. Los jueces todavía en la actualidad no tienen un mecanismo para poder aplicar estos derechos. La ciudadanía, los usuarios no tienen herramientas que le permitan a sus abogados poder entablar demandas en la vía jurisdiccional, sino que hasta el momento lo que se ha hecho es personas que se sienten afectados, comunidades o pueblos indígenas, sobre todo pueblos indígenas, presentan acciones de protección que son garantías jurisdiccionales, ¿no? Estas garantías jurisdiccionales, como usted conoce, bueno, en otros países se llaman el amparo constitucional, por ejemplo, que también anteriormente existía en el Ecuador, lo encontramos en el artículo 86. Y estas garantías jurisdiccionales tienen otra finalidad, ¿no? Justamente son las garantías que le permiten a la ciudadanía, a las colectividades poder ejercer el respeto de un derecho cuando se crea inmediatamente violentado, ¿no? Cuando exista un daño irreparable, cuando exista una inminente posibilidad de que se destruya un derecho, de que se viole un derecho, y es ahí que se pueden presentar estas garantías jurisdiccionales como la acción de protección, ¿no? Que es la idea de buscar el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución. Entonces, los usuarios del sistema de justicia, la ciudadanía, lo que ha hecho es ejercer las garantías jurisdiccionales para poder hacer respetar en algo los derechos de la naturaleza, ¿no? Pero en todo caso, el primer problema es ese, no existe recién actualmente
ya se comenzó a promulgar por la Asamblea Nacional alguna normativa en este caso, ¿no? ¿Cuál es esa normativa? Tenemos el Código Orgánico General de Procesos y tenemos el Código Orgánico Integral Penal. El Código Orgánico Integral Penal lo tenemos que fue promulgado en el año 2014, es decir, 6 años después de que se promulgó los derechos de naturaleza en la Constitución. Y lo podemos ver aquí en el capítulo 4, delitos contra el ambiente y la naturaleza de Pachamama. Y entre eso, la sección segunda habla de delitos contra los recursos naturales. Por ejemplo, 251, delitos contra el agua. 252, delitos contra el suelo. Cuando hablamos contra, estamos diciendo que este texto legal le está dando la contradicción necesaria para que el agua ejerza un derecho, que es el derecho a su defensa, ¿no? Y el suelo también ejerce su derecho a la defensa. Y más adelante tenemos delitos contra los recursos naturales no renovables. Este es el COIP o Código Integral Penal que fue en el 2014. Es decir, ahí perdimos 6 años de exigibilidad del derecho constitucional. Y después tenemos este otro código que se llama el Código Orgánico General de Procesos, que fue recién promulgado el año pasado, en el 2016, donde en su artículo 38 dice, capítulo 2, representación de la naturaleza. Me voy a permitir leerlo, ¿no? Artículo 38, representación de la naturaleza. La naturaleza podrá ser representada por cualquier persona natural o jurídica o colectividad, o por el defensor del pueblo, quien además podrá actuar por iniciativa propia. La naturaleza no podrá ser demandada en juicio ni reconvenida. Es decir, lo está elevando ya a la categoría, como dice la Constitución, a la categoría de sujeto del derecho, pero ya está limitando ese derecho, ¿no? El derecho de que puede ejercer su derecho a la defensa, pero que nadie se le podría ocurrir, en base a este código, poder demandarla por daños, ¿no? A los seres humanos especialmente. Entonces tenemos esto de aquí. Para mí ese es el principal problema, que no había esta sincronía entre las normas jurídicas y por ende no hay mayor capacidad de poder estudiar los textos legales. Ahora sí, con estas dos nuevas normas. El segundo problema, doctor Guevara, es la casi inexistente jurisprudencia constitucional. Es decir, tenemos algunas sentencias, estuvo en la Corte Constitucional, hay algunas sentencias, la 065 del año 2015, la 176 del año 2015, la 218 del año 2015, la 034 del 2016, y pocas sentencias que no sirven en el fondo de la tarea jurisprudencial, ¿no? Son sentencias que tienen mucha validez, por supuesto, de que resuelven casos específicos, ¿no? Pero que de una u otra manera no permiten que exista una jurisprudencia que sirva como fuente del derecho, ¿no? Y eso poco ha retrasado el ejercicio del derecho. Y el tercer problema que he podido identificar, no son 4, son 3 problemas, es que no encuentro estadísticas oficiales del Consejo Nacional de la Judicatura sobre reclamaciones de derechos de la naturaleza. Es decir, la división que hacen ellos es derechos políticos, derechos civiles, derechos, todo lo que tiene que ver con el área civil, penal, mercantil, pero no existe un eslabón dentro de ese estudio del catálogo de estadísticas oficiales de denuncias, de demandas, de reclamos administrativos, una específica de derecho a la naturaleza. Es decir, no puedo saber en la actualidad cuántas demandas se han intentado presentar en el órgano jurisdiccional, en las Cortes de Justicia. No sé cuántas sentencias podrían existir en la actualidad sobre hechos que tengan relación directa con los derechos de la naturaleza, y eso impide un poco el desarrollo sociológico o el estudio sociológico del tema, ¿no? Que es uno de mis capítulos especiales, que es la parte sociológica. Entonces, doctor, esos son los 3 problemas. Quisiera que usted los observe, me pueda dar algún comentario y por supuesto que sus comentarios me sirvan para poder mejorar mi plan de tesis y poder inscribirlo lo más pronto. Muchas gracias y buenas noches.